Toca presentar al doctor José Fernando Cortés López. El doctor nos está haciendo el favor de acompañarnos con una ponencia que también nos parece muy importante mencionar, porque digamos es un tema más que había que agregar con el tema de acceso a la salud, pero muy específicamente el tema de trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. Quise ponerles esta imagen como inicio, ¿verdad? Pertenece a un estudio, a un libro del doctor René Leiva, es un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿sí? Que podemos encontrar ahí todo el estudio, el proyecto que se ha hecho en cuanto a la atención de la salud de los migrantes. Ahí habla ahí de tránsito, migrantes, trabajadores agrícolas y por supuesto las trabajadoras sexuales que también están inmersos en ese proyecto. La que sigue. Sí, la zona Soconusco, que es una franja muy extensa en la cual se compone de 16 municipios, entre los que están en la franja fronteriza, como ustedes pueden ver y conocemos: Unión Juárez, Cacahuatán, Iztachico, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuchiate y por supuesto Tapachula. ¿Sí? Es una zona estratégica para la inmigración y transmigración centroamericana, ¿verdad? Y es el límite de la legalidad e ilegalidad de difusos. También hay una permanencia temporal o permanente de personas sin documentos, las que están en un tiempo para laborar y poder tener el dinero, tener los recursos para poder seguir su trayecto hacia Estados Unidos, que es lo que le llaman el sueño americano. En esta franja fronteriza tenemos la producción agrícola, ¿verdad? Que es el banano, el café, ¿sí? El cacao, ¿sí? Las zonas cafetaleras, donde se ocupa gran parte de esta población migrante, ¿sí? Que la tenemos reconocida como trabajadores agrícolas, migrantes. Y por supuesto tenemos una zona también donde las trabajadoras sexuales, ¿sí? Han encontrado aquí una fuente de ingreso, que actualmente el trabajo sexual no ha sido reconocido como un trabajo y por ende no puede ingresar a todos los servicios, derechos que tiene, ¿verdad?, un trabajador, ¿sí?, que esté de forma legal, como es un seguro social, Infonavit, vacaciones y todo lo que conlleva un trabajador, ¿sí? La que sigue, por favor. La trayectoria de vulnerabilidad en cuanto a lo que nos concierne las trabajadoras sexuales, el movimiento migratorio se sitúa dentro de una estructura tolerante, permeable. ¿Por qué llamamos permeable? Porque para pasar a este territorio, ¿verdad?, es muy fácil, la frontera lo permite, vemos cómo en llantas se transportan mercancías, llevan, traen, y así mismo pasan los migrantes hacia esta región, ¿sí? Y lo que nos demanda aquí la estructura rígida es en la frontera norte con Estados Unidos, donde realmente los migrantes tienen una gran dificultad para poder pasarla o traspasarla. En la estructura de la industria sexual, Ibares está bien establecida, que para adquirir un trabajo en ella pues no necesitan tantos requisitos, ¿verdad? Simplemente se les da el espacio, ¿sí?, y donde ellas se desempeñan como meseras, como sexoservidoras, ¿sí? Y la que sigue, por favor. Y a pesar de que el trabajo sexual contiene especificidades distintas a la trata de personas, por ahí me comentaba el doctor Rosenberg, es el coordinador de Una Mano Amiga, con el que hemos trabajado, que la trata de personas no deberíamos de hacerlas, que deben de ser dos entidades distintas, ¿sí? Que la trabajadora sexual está expuesta a las violencias, ¿sí?, y en un momento dado que sea una causa de trata de personas, pero el trabajo sexual debe estar separado de la trata de personas, que vamos a ver más adelante algunas cuestiones por separado.
La que sigue, por favor. El concepto de trata de personas, según el artículo 5 de la Ley para el Combate de la Trata, dice: comete el delito de trata de personas quien con fines de explotación promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, lleve, entregue, ¿sí?, a un tercero para su uso, una persona por medio del uso de, pues ahí tenemos la violencia física, moral, engaño, abuso de poder, o aprovechándose de un estado de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra. Ese es el concepto de trata. Y en la cuestión del trabajo sexual, pues las chicas llegan por su propia cuenta, ellas asumen el trabajo sin estar sometidas, ¿verdad?, a alguna presión, pero que sí se puede dar, por supuesto que se puede dar, ¿verdad?, en el trabajo. La que sigue, por favor. La consecuencia de poner el trata y trabajo sexual en un mismo plano, pues llevaría al cierre de bares, origina que el trabajo sexual se volviera más clandestino y sin control sanitario, dificultaría que se llevaran a cabo estrategias de prevención y, por supuesto, mayor vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales ante la violencia. ¿A que sí? En cuanto al tema que nos pedían de salud y migración en trabajadoras sexuales, la frontera sur de México, aquí sacamos estos datos aquí del trabajo que hicieron estos investigadores, y en el cual tenemos que el mayor porcentaje de trabajadoras sexuales se da más en las provenientes de Honduras, ¿sí? Y posteriormente está con 38% de las de Honduras, 37.8% de Guatemala, ¿sí? Le sigue por ahí El Salvador, Nicaragua 5.2, 52, ¿verdad?, y otras. Por ahí también señalamos ahí las trabajadoras agrícolas, pero vamos a enfocarnos a lo que es el trabajo sexual. ¿Verdad? Sí. El tema dice, bueno, las trabajadoras sexuales tienen ingreso a los servicios de salud. Déjenme decirle que a partir de del año 2008, el gobierno del estado se ha preocupado en cuanto a las nuevas estrategias para atender el servicio de salud de migrantes, ¿sí? Entre ellos, por supuesto, las trabajadoras del servicio, ¿sí? Se han hecho programas, se han hecho algunos trabajos en la cual se ha integrado la jurisdicción sanitaria, salud municipal, una mano amiga, ¿sí? Y en estos programas que tienen acceso a las trabajadoras del sexto servicio está la prevención del VIH, SIDA y infecciones de transmisión sexual. También está por ahí el programa de salud de la mujer, violencia y equidad de género, programa de atención a la salud del migrante, programa de tuberculosis y talleres sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, manejo correcto del condón, prevención de la trata, ¿sí? Aquí tenemos algunos datos del 2010, personas con VIH, hombres 22.9%, mujeres 14%, que es un 24%. Estas cifras han aumentado, por supuesto, se han incrementado, por lo que se han tenido que establecer nuevas reformas a los artículos en cuanto a migración corresponde, y se han hecho ya con todas las instituciones trabajos para mejorar la prevención, ¿sí? No simplemente realizar un estudio a las trabajadoras sexuales, darles una tarjeta sanitaria, sino que ya se les ha implementado programas de prevención, y se han hecho en colaboración con una mano amiga y salud municipal del Ayuntamiento de Tapachula. Hemos dado talleres donde les enseñamos a prevenir, les enseñamos a reconocer una infección de transmisión sexual, les enseñamos el uso correcto del condón, y créanme que cuando ven las imágenes, cuando ven las enfermedades, sí se quedan muy asombradas, y muy pocas conocen bien el manejo correcto del uso del condón, que es lo único que tenemos ahorita para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En la que sigue, por favor. Aquí tenemos una gráfica en este estudio que se hizo, ¿verdad?, donde tenemos acceso a los métodos anticonceptivos. Las trabajadoras sexuales migrantes, el 60%,
acceso a las pruebas de VIH nos arroja ahí 88%, violencia sexual nos arroja ahí un 34% y la violencia física un 20%. Sabemos que el acceso a las pruebas de VIH a este año ha aumentado. Ha aumentado porque se le ha hecho reformas al Reglamento Municipal de Sanidad. En ese proyecto estuvimos el Ayuntamiento Municipal a través de Sanidad Municipal, una mano amiga, ¿sí? Medilex, Instituto Nacional de Salud Pública, la Jurisdicción Sanitaria 7 del Estado de Salud del Estado, y se le hicieron algunas reformas al Reglamento Municipal de Sanidad, y en la cual si algunos artículos que por ejemplo se les pedía una revisión rutinaria de cada semana, cada 2 semanas, una prueba de VIH, una prueba para sífilis. Actualmente se les ha integrado en programas como son detección del virus del papiloma humano, que estamos trabajando en el Hospital General del Módulo, ¿sí? Con la doctora Sarita Sumano. Tenemos las pruebas de VIH que antes pagaban 280 pesos al Ayuntamiento Municipal. Ahorita están siendo gratuitos, ¿sí? Ahí en las clínicas de Capacit. También dándoles pláticas de prevención de las enfermedades. Estamos dando pláticas sobre el uso correcto del condón y hemos tratado de que el espacio donde ellas llegan a su revisión no solo sea un espacio para que lleguen a la revisión sanitaria, sino que también se les da atención si llevan alguna enfermedad, ¿sí? Se les da atención. Y creo que el cobijarlas con un apapacho en cuanto a salud, en cuanto a su tratamiento, en cuanto a su diagnóstico, en cuanto a sus estudios de laboratorio, ellas ven un apoyo bastante, ahora sí que marcado, porque anteriormente tenían que pagar grandes cantidades para poder llegar a una revisión. También tienen que pagar una pequeña cuota de recuperación que se está trabajando para ver si esa cuota fuera anulada, ¿no? Eso depende ahorita de la administración que le dé seguimiento entrante. La que sigue, por favor. El trabajo de la jurisdicción sanitaria, una mano amiga, Salud Municipal, ha contribuido a establecer redes sociales especializadas en atención a grupos móviles y en tránsito. Para nombrar alguno de ellos está Casa del Migrante, Albergue Belén, una mano amiga, el Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que también ha estado pegado con nosotros. La que sigue, por favor. En cuanto al proyecto de reforma al Reglamento Municipal de Sanidad, de lo que les he venido comentando, en la cual estuvimos la jurisdicción sanitaria, diversidad de género, una mano amiga, derechos humanos, Medilex, asesoría médica legales, Medilex. Se le han hecho algunas reformas al reglamento, artículo 51 municipal de sanidad, donde ya las pruebas se dan gratis. La toma de híbridos, que es para detectar el virus del papiloma humano. Como todos sabemos, el virus del papiloma humano está considerado en un 90% precursor de cáncer cervicuterino. Entonces, debemos hacer la detección a tiempo para poder disminuir esas cifras de cáncer de la matriz. También se han dado sensibilizaciones y capacitación sobre el cáncer de mama, ¿sí? Cuando alguna paciente, alguna usuaria, encontramos con alguna enfermedad que amerite realizarse un servicio en una de cirugía, una condilomatosis extensiva, ¿sí? O si sale un VIH positivo, le hacemos una referencia al hospital o a las clínicas de Capacit para que ellas ingresen a un tratamiento, unas pruebas confirmatorias, y el tratamiento es totalmente gratuito. Y también se les hace las detecciones de enfermedades de transmisión sexual y manejo de las mismas. ¿La que sigue? Bueno. Pues esto es nada más para que sepamos qué se entiende por servicio, sexo servicio a la actividad sexual que en forma pública o velada realicen los hombres y mujeres. Se prohíbe esta actividad a menores de edad. Actualmente ya también se incluyó a los transgéneros, transvestis, transexuales, ¿sí? ¿Sí? Nuestro punto de partida, el trabajo sexual es una realidad insoportable de
una estrategia para mujeres que provienen de contextos que las proveyó de escasos recursos para enfrentar necesidades económicas. El trabajo sexual plantea para mujeres centroamericanas necesidades para disminuir la vulnerabilidad física, de salud y económica. La no distinción entre trabajo sexual y trata agrava esta vulnerabilidad. ¿Que sí? Bueno, los retos, a pesar de que las fronteras entre trata y trabajo sexual sea difuso, observarlo como fenómenos similares vulnera más a las trabajadoras del sexo servicio. Distinguir entre trabajo sexual y trata, defensa de los derechos humanos de estas trabajadoras, imposibilidad de acceder a los documentos oficiales en México en tanto no se reconoce el trabajo sexual, transformación del marco legal que norma el trabajo sexual como un enfoque de derechos humanos, atención en salud sexual y reproductiva tomando en cuenta condiciones de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. Alternativa a la detención, y bueno, básicamente nosotros lo que hemos intentado hacer desde la EDICIR también enfocarnos a una definición sencilla y que sea comprensible para todos, todo tipo de audiencia, y es básicamente el contar con políticas públicas, mecanismos, lo que incluiría obviamente legislación o incluso prácticas que se establecen para hacer posible que las personas migrantes irregulares que por alguna situación están en revisión sus procedimientos, que podrían ser solicitantes de asilo, personas apátridas, migrantes en tránsito o migrantes en destino que son localizados dentro de una comunidad, puedan acceder a gozar de su libertad en tanto se resuelven los procedimientos que se estén sustanciando. En principio nosotros diríamos que el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de tránsito son como los dos derechos que se intenta proteger a través de las alternativas a la detención, y que tiene que ver precisamente con que si bien se puedan establecer ciertas limitaciones al derecho de movimiento, de movilidad, estas no lleguen a causar una afectación severa, tanto en el derecho de tránsito y particularmente no lleguen a constituir una privación de la libertad. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué tipo de alternativas a la detención hemos identificado? Bueno, básicamente se podrían englobar a nivel mundial en dos medidas de liberación sin condiciones o en reconocimiento, y la liberación condicionada o sujeta a condicionantes. Dentro de la primera, dentro de las primeras, pues existe todo, primero el reconocimiento de los estados de que no deben de existir penas privativas a la libertad en situación de migración internacional, en una situación de migración internacional, de manera inmediata, solo por el hecho de ser migrante, e incluso que la situación de la detención debe de ser una situación excepcional y no constituir la regla. Y en ese sentido encontramos lo que vendrían siendo las garantías legales o procesales, es decir, que viene desde las leyes y desde las que después se deberían de ver reflejadas en las prácticas, el establecer la prohibición de la detención, uno, es una manera de estar acorde con las garantías legales, y la otra podría ser el establecer su excepcionalidad en el peor de los casos, o las condiciones bajo las cuales se podría dar, siempre y cuando se analicen las circunstancias específicas del caso. Una situación muy importante dentro de la detención es que generalmente opera de manera inmediata, cuando debería de operar en atención a las circunstancias específicas del caso, y eso
suponiendo que procediera a algún tipo de detención. Hay incluso en instrumentos internacionales cuestiones como seguridad nacional, básicamente. No la seguridad nacional aplicada a rajatabla, sino como realmente con una motivación donde el Estado prueba que hay una razón fundada de seguridad nacional como para mantener a una persona privada de la libertad. Y conforme a ese tipo de estándares se ha permitido la detención, ¿no? Hay otras causas también, como el riesgo de huida, que es una preocupación de los estados, el riesgo de que las personas se sustraigan a los procedimientos migratorios o a los procedimientos de asilo o incluso a algún otro tipo de procedimiento que se esté sustanciando por el Estado, y que ha sido como base de un largo debate de por qué procede o no procede la detención, ¿no? Pero aún en ese tipo de casos, la regla debe de ser el análisis de cada uno de los casos particulares y la no detención, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas y Sudáfrica existe esta prohibición en la ley respecto a solicitantes de asilo, ¿no? Los solicitantes de asilo no pueden estar detenidos, o bien una vez que hacen la solicitud, deben de ser puestos en libertad. En Pakistán, Nepal y Bangladesh hay un procedimiento, el de revisión judicial, en el que por vía revisión judicial se da la liberación de las personas, muchas veces sin establecerles condicionantes, ¿no? Generalmente. En Suecia y Holanda, por ejemplo, está esta otra limitación, que es que se acepta la detención, pero hasta determinado plazo. Después de ese plazo, la persona tiene que ser liberada. Y de hecho se hace. Luego hay ahí algunas prácticas no muy buenas, como el que los tienen 2 meses y que incluso ha pasado, que también acá en México, los detienen 2 meses, que se vence su plazo, y entonces los dejan salir y los vuelven a detener. Esas serían las prácticas que no son deseables, pero digamos que procesalmente son el tipo de disposiciones que ayudan justamente en el tema de la no detención o de las alternativas a la detención. Luego también hay sistemas en los que se establece la liberación sin necesidad de poner otro condicionante cuando son personas casadas con un nacional o tienen ya determinados tiempos en el país. Entonces se hace como ese análisis del caso, se hace esa evaluación de esas 2 circunstancias y se permite la liberación sin mayor requisito para que las personas puedan seguir un procedimiento de regulación migratoria. Digamos que no reciben un estatus, son puestos en libertad sin tener un estatus. Luego viene la parte de la libertad condicionada. Ya vimos lo que era no condicionada. ¿Sí? En Pakistán, en Sudáfrica. La parte anterior que acabamos de ver tiene que ver con todo lo que no es condicionado. La persona sale únicamente a través de esos mecanismos o de esas disposiciones. En esta es diferente porque las personas son liberadas bajo determinadas condiciones que se les fijan. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas condiciones? Comparecencias periódicas ante las autoridades o regulares, que podría ser migración o podría ser la policía, dependiendo del país, pero que bueno, son comparecer a estos registros de que la persona está ahí, ¿no? Luego vienen los registros o direcciones asignadas. Estos registros a veces se les dan unas cartillas que tienen que estar renovando después de determinado tiempo, 1 mes, 2 meses.
varía de país en país, y que obligan a la persona a estar compareciendo frente a la autoridad, ¿no? Pero no necesariamente son las mismas que las comparecencias periódicas. Y también hay una cuestión de direcciones asignadas, que es saber en dónde la persona va a estar residiendo y tener ese registro, ¿no? En algunos países también una medida puede ser el visitar a la persona en ese domicilio, corroborar que existe el domicilio, etc., ¿no? Que sí está ahí. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de los países: Sudáfrica, Francia, comparecencias periódicas. Estados Unidos tiene comparecencias periódicas o direcciones asignadas, ¿no? Luego vienen las comparecencias a mecanismos en curso, que tampoco son las mismas que las periódicas o los registros, pueden ser diferentes. Y que tienen que ver con que las personas asistan a sus audiencias para dar el seguimiento al procedimiento migratorio hasta que se concluya, o incluso también puede operar respecto del retorno. Una persona ya puede ser liberada sabiéndose que va a continuar, digamos, con esa parte del procedimiento del retorno, podría estar asistiendo a comparecencias. Luego vendría el pago de garantías o fianzas, finalmente los garantes o custodiantes. La garantía y la fianza no necesariamente tiene que estar vinculada con un garante o un custodiante. El garante puede incluso asumir responsabilidades sobre la persona a la que se le está dando la libertad, y el pago de la fianza o garantía podría darse únicamente sin necesidad de que haya una persona que haga el pago o que esté garantizando la libertad de esa persona. Sería algo así como un aval, más o menos. Entonces, la siguiente, por favor. Estos tipos que acabamos de ver, nosotros más o menos los hemos clasificado así, ¿no? Acciones individuales. En muchos países lo que ocurre es que se requiere la colaboración de las personas migrantes internacionales. Cuando digo migrantes internacionales me refiero a todos, podrían ser apátridas, migrantes irregulares en tránsito, vecinos, solicitantes de asilo, refugiados, ¿no? Solicitantes. Entonces, estas acciones individuales consiste en que las personas colaboren con la autoridad para comprobar sus cuestiones como de identidad, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con el solicitarle a la persona que exhiba la documentación o exhiba de indicios o rastros o información sobre su identidad fidedigna, si está en posibilidad de corroborarlos con algún tipo de documento, pasaporte, de nacimiento, algún otro documento, ¿no? Que digamos que es como de buena fe eso, ¿no? Vendría después el monitoreo, que son mecanismos más pasivos, que son los que acabamos de ver, como el registro, las comparecencias, las direcciones asignadas. Todos esos son mecanismos pasivos porque realmente no hay una gran intervención o no se afecta tanto ya. Okay. No se afecta tanto la libertad de movimiento. Y vendría después la supervisión, que son mecanismos muchísimo más activos, que ya tienen que ver con practicar visitas, con hacer evaluaciones o intervenciones en el caso, y ya un análisis de los casos individuales, la resolución intensiva de los casos, que se presenta mucho para el caso de los retornos, y que tiene que ver con las consecuencias ante el incumplimiento. Muchas veces cuando se da esta libertad condicionada, está sujeta a que si la persona incumple va a tener algún tipo de sanción. En algunos lugares esa sanción es que lo recapturen y enfrente a algún tipo de procedimiento por eso, ¿no?
que no es lo ideal, pero ese es el tipo de mecanismos que existen en la práctica. Otros son que tú no pagas una fianza, pero después si te sustraes de control, digamos, lo que pasa es que tiene tu garante que pagar una determinada cantidad que fue previamente acordada, ¿no? O a veces se pierden las garantías, se pierden las fianzas. Se ha probado también que, por ejemplo, el tema de las fianzas y las garantías no siempre es muy efectivo, no está directamente vinculado con el, digamos que no tiene un efecto directo en que las personas se sustraigan menos del control de la autoridad, porque quien tiene para pagar, muchas veces, quien tiene para pagar una garantía, pues no le importa pagarla y perder esa garantía. Entonces no hay una relación tan directa, pero de todos modos es uno de los mecanismos. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso es bueno. Los modelos comunitarios. Los modelos comunitarios tienen que ver con cómo implementamos estas alternativas a la detención, y es básicamente una alternativa a la detención. No funciona únicamente la acción del Estado, sino también la acción que tienen las organizaciones, y visto de algún otro punto de vista, tiene que ver con una gestión de la migración que no nada más se ocupa de hacer deportaciones o de hacer retorno o de revisar eres irregular o no tienes documento o no pasaste el procedimiento, entonces vas a ser deportado. No es así en automático, sino en el análisis de los casos o en el manejo individual de los casos, que se supone esa debería de ser la práctica, el manejo individual de los casos. Y en ese manejo individual de los casos pueden intervenir estos tres: el sector público o gubernamental, puede estar la organización civil o puede haber una alianza, que son los modelos híbridos de alternativas a la detención, como, bueno, ahí están los países. Y la idea es, el servicio público gubernamental, por ejemplo, en Bélgica hay un modelo de retorno, de casas de retorno, donde que es gestionado, o sea, el manejo de los casos y el financiamiento se realiza por el Estado. Ellos son los que revisan cada uno de los casos, ven, técnicamente deberían de apoyar a las personas, satisfacer sus necesidades básicas en tanto son retornadas, y apoyarlos para regresar a sus países. No ha funcionado tan así, porque resulta que llegan a las casas de retorno personas que tendrían motivos para quedarse en el país. Entonces, de alguna manera han estado sacando muchas personas que llegan a las casas, o familias que llegan a las casas de retorno en Bélgica, pues se encuentran con que pueden salir a regularizar su situación o permanecer, a adquirir algún tipo de permanencia en el país, que no era la idea original, ¿no? Pero que de alguna manera muestra las deficiencias del sistema. Luego, pero todo es realizado por el Estado. La alianza gobierno y sociedad son modelos en los que el Estado es el que hace el manejo del caso y la sociedad civil apoya para cuestiones de alimentación, de vivienda, en diferentes niveles, ¿no? Desde proporcionarlos hasta ayudarlos a encontrar. Y organizaciones de la sociedad civil es cuando la sociedad civil hace el manejo del caso, incluso la representación ante autoridades, etcétera, proveyendo también de alimentación, de atención psicológica, atención médica, etcétera. Ya debo de terminar. Bueno, más o menos es ese. Después viene un modelo, el modelo que nosotros estamos promocionando, que es este modelo, que es, y ya con eso termino. La primera es la presunción de la no detención, ¿no? Que las legislaciones, las políticas públicas encaminan a acciones y prácticas sea la de presumir la no detención de las personas. Segunda parte del modelo que nosotros estamos proponiendo dentro de la organización es examinar y evaluar el caso individual, ya sea en un apoyo sociedad civil como gobierno
o desde la misma sociedad civil, porque luego también los modelos que vienen nada más del gobierno no han funcionado tan bien como lo han funcionado los modelos híbridos. El tercero sería evaluar el entorno comunitario para ver las posibilidades de que la sociedad realmente pueda asimilar a la población y determinar las necesidades de los migrantes frente al entorno, ¿no? Social, económico, político, todo ese tipo de cosas tienen un impacto. Aplicar condiciones en la comunidad si es posible, si existen las condiciones. No podemos sacar a una persona con un trastorno mental si no tenemos un lugar donde ubicar a la persona, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esos son el tipo de evaluaciones que se deben de realizar y de tener únicamente como último recurso y bajo circunstancias muy excepcionales. Ya digamos que conforme va escalando se pueden hacer más graves las restricciones, pero lo ideal sería pues quedarse como en el 1 y en el 2, ¿no? Y ya, con eso va a terminar. Gracias. Muchas gracias.